Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 32. ¿En dónde está aquí? ¿Qué está pasando en este momento para que usted se ubique? Jesús ha sido juzgado, ha sido llevado de un gobernador al otro, está siendo juzgado especialmente por Poncio Pilato y decreta la crucifixión después de esa revolución que hizo el pueblo de Israel ahí, en donde exigían que fuera crucificado. Entonces, hay algo que me llama la atención en el versículo 32, exactamente. Los soldados salieron con Jesús, dice esta versión que tengo acá, que es un poco diferente. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era de un pueblo de Cirene, y obligaron a este hombre a cargar la cruz de Jesús. Todos hemos leído este pasaje y lo hemos leído, sabemos la historia de Simón de Cirene, que fue obligado, como dice ahí bien el pasaje, a cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué más sabemos de Simón? El título de esta lección es Simón de Cirene y la milla que transformó su vida. Y de eso quiero que hablemos. ¿Qué más sabe usted de Simón de Cirene? A veces no sabemos absolutamente casi nada. A veces no relacionamos nombres en la Biblia, pero con un poquitico de información aquí, otro poquitico de información allá, y si juntamos estos poquiticos y damos un poco más de ánimo a la lección, seguramente vamos a aprender algo. Este mismo pasaje presentado en el Evangelio de Marcos nos da información adicional. En Marcos capítulo 16, denme un segundo, miro bien. Es que está, capítulo 15. En el versículo 21. Mismo pasaje, ahora contado por Marcos. Los soldados salieron con Jesús y en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Regresaba del campo y los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Nos informa más o menos lo mismo que la anterior y nos agrega una información adicional. Nos dice que era padre y nos dicen las personas a las cuales era padre. Para nosotros quizás no es mucha información porque pues quién es Alejandro y quién es Rufo. Uno dice, bueno, nada, pero para los a quienes fue dirigido el evangelio, el de Marcos, especialmente muy posiblemente a los romanos, Alejandro y Rufo eran personas conocidas en su medio. Si yo les digo, vea, estoy en casa de Giovanni, y ustedes dirán, ¿y quién es Giovanni? Pero si estoy diciendo, estoy en la casa de Néstor Sánchez, todo el mundo sabe quién es Néstor Sánchez, aunque mi amigo Giovanni que vive en esta casa no sepa quién es Néstor Sánchez. Es familiar. Cuando el escritor de Marcos escribe posiblemente a los romanos y les dice, vea, Alejandro y Rufo eran los hijos de este Simón de Cirene. Entonces eran personas conocidas entre ellos, podía referenciarlas y parece que tenían un buen testimonio entre ellos. Pero hablemos primero de Simón. Simón de Cirene. Se nos dice el lugar de procedencia, Cirene. Cirene no es ninguna ciudad de los judíos, ni de Galilea, ni de Judea, ni de Samaria. No es ninguna de, ahí no hay ninguna ciudad que se llame Cirene. Entonces, ¿de dónde era este Simón? Así como Pablo era de Tarso, como Jesús fue llamado Jesús de Nazaret, Simón era de Cirene. ¿Dónde queda Cirene? Cirene es una ciudad supremamente importante en el norte de África. Está ubicada entre Egipto y Cartago.
Cartago eran los eternos enemigos de Roma que vivían al norte del mar Mediterráneo. Si tuvieron enemigos, eran los de Cartago. Pero una ciudad importante era la que estaba ahí entre esas dos ciudades, la de Cartago y Egipto. En la mitad, justo en la mitad, había una ciudad de Cirene. Si usted tiene un mapa, y ahí era donde necesitaba la ayuda del hermano Igor, si usted tiene un mapa que diga Imperio Romano en los tiempos de Cristo, ahí usted va a ver un mapa del Mediterráneo y va a encontrar en la parte de abajo la ciudad de Cartago, después la ciudad de Cirene y después Egipto. Más allá a un lado, las ciudades de Judea, Nazaret y la tierra que nosotros conocemos como Tierra Santa. Entonces, ¿qué hacía un hombre que no era nativo de Belén o de Nazaret o de Judea? Es más, era de Cirene. ¿Qué hacía un hombre de Cirene en Jerusalén? ¿Qué hacía allá? ¿Por qué? Algunos dicen que posiblemente era un prosélito. O sea, era una persona que había sido judaizada, pero que era de otra nacionalidad. Su nombre, Simón, sí es un nombre judío. Por ende, es una persona que su padre tal vez fue nacionalizado o fue evangelizado para los judíos, por decirlo así, judaizado. Que si eso era así, y es muy posible, lo que más quería un prosélito en su vida era ir a Jerusalén y por lo menos pasar una Pascua, una fiesta de la Pascua en Jerusalén. Era el sueño más deseado de un judío, pasar un sueño con su familia allí en Jerusalén. Posiblemente era eso lo que hacía Simón de Cirene allí, en ese momento, en donde decidió pasar en la peor de las Pascuas, porque fue precisamente en esa Pascua donde a Jesús lo capturaron, donde a Jesús terminaron crucificándolo pasando esa Pascua. Y estaba allí Simón, venía del campo. ¿Por qué venía del campo? ¿Porque era campesino? Bueno, una idea simple podía ser esa, pero más que campesino, si él pertenecía a la ciudad de Cirene, era obvio que era una persona quizás comerciante. Era un puerto importante donde en la antigüedad habían salido filósofos, matemáticos y personas importantes ante una sociedad de ese momento, un poco griega. Entonces, obviamente no era Tangamandapio, y si alguien es de Tangamandapio, me disculpan, no era un pueblito por allá olvidado de donde no sale nadie, no, era una ciudad importante y él venía a Jerusalén, posiblemente por su religión, posiblemente porque había sido judaizado, venía entrando, venía del pueblo, seguramente era la dirección de donde venía, nos dice ahí, y entró y lo obligaron a llevar. No fue algo que él buscó, no fue algo que él quiso, no fue algo que él dijo, sí, yo quiero llevar la cruz de Cristo. No, él iba pasando y lo obligaron. ¿De qué color era la piel de Simón de Cirene? Es difícil entenderlo, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 13, se nos hace una referencia importante de un Simón. Hechos capítulo 13, versículo 1, si no me falla la memoria. Dice la palabra del Señor. En la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón o Simón, dice en la Reina Valera, el negro. En la Reina Valera dice Níger. ¿Qué quiere decir? El negro. Bueno, si Simón era del norte de África, obviamente, muy posiblemente era negro. Entonces, rebobinemos la idea. Es posible, es muy posible que Simón viniera del campo porque venía a la fiesta importante de los judíos en esa época en la que crucificaron al Señor Jesucristo y venía pasando, venía de improviso. Y de repente el soldado romano, que de su tez muy blanca, seguramente
dijo, allá, el negrito, sí, el negrito, venga para acá, venga usted para acá, hágame un favor, lleve la cruz. ¿Y por qué yo? Yo soy de Sirene. No, 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 llévela, llévela. Y lo obligaron. Imagínense cómo se sentía Simón en ese momento de su vida. Él había venido a adorar. Por su nombre sabemos que era familia judía, que quizás, posiblemente judaizada. No había nacido en Tierra Santa, pero era de Sirene, pero seguramente había sido judaizado y ese nombre, Simón, es nombre típico de judíos. Y si estaba por la tesis que yo presento ahí para adorar, ese era su sueño, era lo que más quería, adorar a Dios. Y ahora lo estaban poniendo a cargar una cruz. Si él era un judío religioso, por decirlo así, un judaizado religioso, él sabía que él no podía tocar una cruz. Porque cualquiera que tocara una cruz, dice la Biblia que quedaba bajo cierta maldición. El que moría ahí, sí, pero el que la tocaba también, al menos quedaba impuro. Y él había venido a adorar a Dios. Entonces, todos sus planes posiblemente se le habían desarmado. Imagínense lo frustrante que pudo haber estado este hombre que no era ni amigo de Jesús, él no era discípulo del Señor Jesús, él seguramente venía a hacer otra cosa, pero se encontró en una situación que él no buscaba. Se encontró en una situación que él no quería. Se encontró en una situación en la que fue obligado. Obligado a llevar una carga por una milla. Había cosas que ofendían a los cristianos y a los judíos como tal. Una de ellas era que los obligaran. Los romanos tenían esta costumbre. Ellos habían cogido esta costumbre de los persas. Esta no era una costumbre originaria de ellos. Ellos habían cogido esta costumbre de los persas. Fueron los que les enseñaron que en cada pueblo que los romanos o que los persas conquistaban, pues como para tratar de humillar más a ese pueblo, a cualquiera que venía pasando, lo obligaban a llevar la carga del soldado. Entonces, en este caso, en el caso de Roma, cualquier romano, ciudadano romano y cualquier soldado podía decirle a cualquier otro ciudadano de cualquier otra nacionalidad, usted tiene que llevarme por ley esta carga. Ahí está esa situación. Ahí está Simón de Sirene, encerrado en una situación, obligado por el imperio dominante a llevar una carga que quizás no quería. Los judíos eran bien estrictos en esto. Conocían bien la ley. Y dicen los historiadores y los arqueólogos que han encontrado señas exactas de lo que es una milla. Jerusalén empezaba acá y se caminaba tantos kilómetros y medio, y exactamente ahí hay una seña. La primera milla, la segunda milla, la tercera milla. Con eso, si lo obligaban a llevar una milla, llegaba hasta el punto en donde estaba marcada la milla y el soldado y el ciudadano que había sido obligado le decía, aquí está su carga, ya cumplí, yo no voy a dar un paso más después de esto porque estoy obligado a cargar una milla, no dos. Entonces, lo que hacían era unos postes, por decirlo así, en donde señalizaban muy bien hasta dónde iba la milla, para no dar más, para no caminar. Y aquí tenemos a Simón, obligado a andar una milla. Si usted analiza desde el momento en que fue ordenada la crucifixión de Jesús, fue llevado al monte Calvario, seguramente hay menos de una milla, pero en distancia recta. Lo que hacía el soldado romano es empezar a pasear a la persona condenada por las distintas calles de la ciudad hasta llegar al lugar destinado para la crucifixión. 2 o 3 horas tuvo que este hombre cargar una cruz que no le correspondía, que no era la de él, que no era la que quería llevar, pero allí estaba, en una situación incómoda, en una situación que no le agradaba, en una situación que iba en contra de lo que él había venido a hacer. Y lo obligaron a llevar una milla. Esto me recuerda a las palabras de Jesús, seguramente el hermano Néstor ya las tendrá en mente. Mateo capítulo 6. A ver si lo tengo por acá, sí.
en donde Jesús habla de el amor hacia los enemigos. Y dice por allá en el capítulo 5 exactamente, verso 38. Otra de las enseñanzas de Moisés fue esta. Si alguien te saca un ojo, esta versión dice algo diferente. Otra de las enseñanzas de Moisés fue esta. Que si alguien le saca un ojo a otro, también él le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá el suyo. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quienes les hace daño. Si alguien te da una bofeteada en la mejilla derecha, dice acá, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quieren quitarle la camisa, deje también el abrigo. Y si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, cárguenla 2. A quien les pida algo, déselo. Y a quien les pida prestado, préstenle. Imagínense lo que está pasando acá. Jesús está pidiendo algo que no es fácil de hacer. Y él lo concluye con esa idea que le pasó a Simón de Cirene. Si un soldado te obliga a llevar una carga, ve con el 2. A nadie le gustaba, a nadie le agradaba que alguien viniera e interrumpiera su vida y lo pusiera en una situación de completa ajenidad. Pero Jesús le dice, vaya, camine la carga, es más, llévela más, y si quiere, antes llévela un poquito más, dé un poco más. Básicamente es lo que está diciendo Jesús, ande un poco más, dé un paso más. ¿Qué tiene que ver este pasaje con la vida de Simón de Cirene? ¿Por qué digo que la milla que cargó Simón de Cirene es una milla que transformó su vida? Porque hay una referencia en el libro de Romanos bien importante. Romanos capítulo 16. Dice el versículo 12. Saluden a Trifena y Trifosa, que trabajan para Dios. Saluden a mi querida amiga Pérside, que también ha trabajado mucho para Dios. Les mando saludos a Rufo, que es un distinguido servidor de Cristo, y a su madre, que me ha tratado como a un hijo. Vea la familiaridad con que habla el apóstol Pablo de Rufo. Y recuerde usted que según el libro de Marcos, Simón de Cirene es padre de Alejandro y de Rufo. Si este es el mismo Rufo, y es muy posible que sea el mismo Rufo, mire la familiaridad con que habla Pablo. Pablo dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y esa madre que parece como si fuera mi mamá. Esa mamá de él es como si fuera, para que alguien diga eso de la mamá de Rufo, quiere decir que la vida de ellos también fue afectada por el evangelio. La vida de ellos fue afectada por la milla que su padre decidió caminar. O no decidió, lo obligaron a caminar. Por el paso que quiso dar más. Porque en su vida, Simón de Cirene puso en práctica una simple enseñanza, una enseñanza que Jesús había dado años antes. Quizás 3 años antes, en donde Jesús le había dicho a todos sus discípulos, si a ti te obligan a llevar una milla, vea, vaya y vaya con gusto. Es más, dé un paso más, camine un paso más, dé un poco más de usted. No sea tan legalista de que si yo tengo que hacer una milla y entonces llego a la milla y ya no camino más. No, vaya 2 o vaya 3. Y si te quieren quitar, dele más, que esa actitud te va a cambiar la vida.
y se la cambió a Simón. Han encontrado los arqueólogos en Jerusalén, han encontrado tumbas y en una de ellas han encontrado un osario donde se guardan los huesos y una inscripción en este osario de una familia de judíos que era de Cirene. Y en la inscripción dice Alejandro, hijo de Simón. Si este es el mismo Alejandro, hijo de Simón de Cirene, para Alejandro fue un gusto. Para Alejandro fue un orgullo haber sido hijo de quien ayudó a llevar la cruz de Cristo. ¿Cómo podemos poner en práctica esta lección, hermanos? Es sencillo. ¿Qué quiere Jesús de nosotros como discípulos de Él? Quiere eso que está diciendo ahí en Mateo. Quiere eso de que, caramba, si yo estoy en una situación que quizás no es la que yo busqué, que quizás no es la que yo elegí, que quizás es una situación en donde yo estoy siendo obligado, Jesús me dice, camina una milla más. Quizás tu matrimonio está colapsando. Quizás tu problema es una situación que ya no se soporta. Hermano, dé una milla más. Quizás la situación tuya es con tu hijo, con una hija que se te salió de las manos. Hermano, dé una milla más. Quizás la situación tuya es con un jefe que ya no soportas, un trabajo. Dé una milla más. Un compañero, dé una milla más. Yo no sé qué es lo que le está pasando a usted en la vida, pero lo que sí sé es lo que dice Jesús, que a veces estamos en situaciones que no buscamos, a veces estamos en situaciones que no deseamos, a veces estamos en situaciones que nos puso la vida y lo único que hay que hacer es dar una milla más. Y déla con gusto, que eso te puede cambiar la vida. Por lo menos puedo ver yo que cambió la vida de Simón y la de toda su familia cuando se decide caminar una milla más. Dios les bendiga y gracias por su atención.